Hechos 2:22. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Toda la voz de Dios esté con todo el mundo. Seguimos refutando con mucho amor y muchas pruebas bíblicas, lógicas y históricas los versículos que usan muchos teólogos, eruditos, sacerdotes, pastores y gente cristiana ordinaria para mostrar que Jesús era Dios. Y abajo hay muchos vídeos que muestran la verdad de muchísimos versículos alterados que mucha gente no se dan cuenta que están alterados. En la cita anterior, Pedro, y después de la subida de Jesús, en el libro de los Hechos, habla a los israelitas sobre Jesús como un hombre, un profeta. Y habla que los prodigios, milagros y señales son obras que Dios hacía en la mano de Jesús entre los israelitas. Entonces Pedro habla sobre Jesús como un profeta, hombre, y que no hacía nada por su cuenta. Tú piensas que Pedro es la segunda persona más importante del cristianismo después de Jesús. Y según los católicos es el fundador de su iglesia y es el primer papa de la iglesia católica. Pedro estuvo equivocado. Pedro está en el infierno porque adoraba a un Dios incompleto, Dios Padre. Tú piensas y tú juzgas. Jesús dijo, nada hago por mi cuenta, nada hago por mi cuenta. Palabras claras y cortantes. No busco mi voluntad, sino la voluntad de quien me envió. Quien le envió Dios como un profeta. Quien me envió. Mas yo con el dedo de Dios echo demonios fuera. Con la mano de Dios, con el poder de Dios, no es por su propio poder. Eso está claro en cada parte de la Biblia. Siempre Dios apoyaba a los profetas por milagros y prodigios para que los pueblos creyesen que fueron enviados por Dios. Y más adelante vamos a ver historias de Esquial, Elías y Eliseo resucitando a muertos, no solamente profetas. Según la Biblia, Pedro y Pablo podían resucitar a muertos. Entonces, esos profetas, esos hombres, eran dioses. Pero antes de poner estas historias, cuando Jesús hacía esto, hacía los milagros, ¿qué decía? ¿Y qué decía la gente que veía a Jesús haciendo los milagros? Por ejemplo, en la historia de resucitar a Lázaro, Jesús lloró. Y Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia. Lloró significa que hizo una oración silenciosa. Hizo un gemido inaudible que nadie de los que estaban alrededor lo sabía. Hizo una oración silenciosa para suplicar a Dios para resucitar a Lázaro. Y después de haberlo resucitado, ¿qué dijo? Dijo que es yo que lo hacía. Dijo, gracias a Dios, gracias Padre por haberme oído. Siempre me oyes. Da las gracias a Dios por haberle respondido, por haber resucitado a Lázaro. Y dijo algo muy importante. Lo hice para que crean que tú me has enviado. Dios lo envió y lo hizo para que la gente creyera que era un profeta enviado por Dios. Las palabras son claras, no necesitas ni un teólogo falso, ni un erudito desviador para explicarte lo explicado, para desmentirte lo intuitivo. Tu simple lectura, tu única lógica te lleva a la verdad. El hombre da gracias a su Dios y dice a la gente que lo hice para que creya que fue enviado por Dios. Y cuando resucitó al hijo de la viuda, y en un rato vamos a ver una historia idéntica de Elías resucitando al hijo de una viuda en el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo la gente? Un gran profeta ha surgido entre nosotros, porque estaban acostumbrados que quienes hacían los milagros eran profetas. ¿Dijeron que era Dios? No. ¿Él negó que era profeta? Tampoco.
y la famosa historia de la samaritana. Y hemos hecho un vídeo entero sobre esta historia de Jesús hablando de los verdaderos adoradores de Dios, los que adoran a Dios en espíritu, en verdad. Y abajo está el link. Dijo a la mujer, llama a tu marido. La mujer samaritana le dijo, no tengo un marido. Entonces Jesús le dijo, en esto has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido, el que vive contigo ahora no es tu marido. La mujer sorprendida le dijo, Señor, me parece que eres un profeta, porque él le dijo algo que nadie sabía sino Dios. Y los que sabían cosas ocultas a la gente eran los profetas, por revelación divina. Muchos profetas en el Antiguo Testamento hablaron de cosas del pasado y cosas del futuro, como Daniel, Isaías, Moisés, Isaac hablaron de cosas del futuro por revelación divina. Entonces, ¿eran dioses? No. Todo era por revelación divina. Así que Jesús no hacía nada, sino Dios la apoyaba por milagros para que la gente creyesen que era un profeta. De poner algunas historias del Antiguo Testamento, aquí otras citas cortantes que Jesús no hacía nada, sino Dios quien lo hacía. Leemos en Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese. Dios es quien dio las obras a Jesús para cumplirlas. Nada es de él, nada es suyo. Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Hacía las cosas y realizaba milagros para que la gente creyese que fue enviado por Dios, un profeta enviado por Dios. Como Dios apoyaba a Elías y Ezequiel por milagros, también apoyó a Jesús por milagros. Mateo 11:27, todas las obras me son entregadas de mi Padre. Las obras son de Dios, entregadas a Jesús. Palabras claras y brillantes, y no hace falta que vuelvas a un teólogo desviador para explicártelas. Tú mismo puedes razonar, pensar y juzgar. Y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Dios eligió a Jesús para revelarle las palabras y apoyarle por milagros como un profeta enviado. La palabra Hijo fue usada muchísimas veces en la Biblia para cualquier persona que sigue a Dios. En Mateo 28:18, y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada, habla en voz pasiva, la potestad, la autoridad, los milagros son de Dios. Nada es de su propia cuenta. En Juan 10:24-25, porque no creían que Jesús era el Mesías esperado, pues querían una señal. Entonces los judíos le rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creíais. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, en el nombre de su Dios, nada es suyo. Estas dan testimonio de mí. Ellos le preguntaron si era el Cristo esperado o el Mesías esperado, porque ellos esperaban a un profeta para librarlos de la esclavitud romana y devolverlos al reino de David. Creían o esperaban a un rey guerrero y profeta. Y cuando Jesús les habló de la vida espiritual, volver a la ley de Moisés, arrepentirse del pecado, ellos lo negaron y rechazaron su mensaje porque eran materialistas, buscaban la soberanía del mundo e incluso querían matarlo, pero Dios les salvó y mataron a Judas en vez de él. Esto lo hemos explicado en muchos vídeos anteriores.
En Juan 10:32, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, obras del Padre. La palabra Padre fue usada en la Biblia como 14 veces como una metáfora bíblica para referirse a Dios. Jesús dijo, nuestro Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? En Juan 5:30, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Mira, nada puede hacer de sí mismo. Como que un Dios no puede hacer nada de sí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del quien me envió, del Padre. El hombre fue enviado para hacer la voluntad de Dios, un profeta para realizar la voluntad de Dios, predicar su palabra, para guiar a la gente a su Creador. ¿Qué más necesita un sensato después de estas palabras cortantes, claras como el agua de la boca de Jesús? Y en Marcos 6:5, y no pudo hacer allí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Fue sorprendido por la terquedad, la incredulidad de los fariseos después de ver tantas y tantas obras y milagros de Dios, y la gente aún no creía en él, que era un profeta. Y rodeaba las aldeas de alrededor enseñando enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y cosas que Jesús no pudo hacer. Ahora ponemos algunas historias de algunos profetas en el Antiguo Testamento que podían resucitar a muertos. Leemos en Ezequiel 37 cuando él pudo resucitar a un ejército entero. Profeticé pues como me fue mandado, mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios. Ven los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y beberán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y bebieron, y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. El Ezequiel resucitó a un ejército inmenso. Entonces, ¿Ezequiel era Dios o profeta? Claramente era profeta y lo hacía todo con el orden de Dios, como está claro en los textos, como hacía Jesús con el orden de Dios. También el profeta Elías resucita al hijo de una viuda. Leemos el primer libro de Reyes. Y él respondió, dame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía, y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor, dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió, y a él revivió. Como Jesús también clamaba a Dios para resucitar a Lázaro, Elías hacía con el niño de la viuda. Clamaban a Dios y Dios respondía a los profetas y los apoyaba por milagros. Y Elías tomó el niño y lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Elías dijo, mira, tu hijo vive.
Ahora, ¿cuál era la reacción de la mujer cuando vio a su hijo muerto resucitado? Le dijo que eres un Dios. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios. Nunca le dijo que eres un Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Un profeta que recibe la palabra de Dios, no la inventa. Lo mismo también Eliseo resucita a un hijo de una mujer en el segundo libro de Reyes. Cuando Eliseo entró en la casa y aquí el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando cerró las puertas tras ambos y oró al Señor. Oró al Señor como Jesús, como Elías, para que Dios, no ellos, resucitasen a los muertos. Entonces subió y se acostó sobre el niño, pues la boca sobre la boca, puso la boca sobre la boca, los ojos sobre los ojos y las manos sobre sus manos. Y se tendió sobre él y la carne del niño entró en calor. Entonces Eliseo volvió y caminó por la casa de un lado para otro y subió y se tendió sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Y Elías llamó a Gisei y le dijo, llama a la sonamita. Y él la llamó y cuando ella vino a Eliseo, él dijo, toma tu hijo. Entonces ella entró, cayó a sus pies y se postró en tierra tomando a su hijo y salió. No solamente profetas podían resucitar a muertos y hacer milagros, según la Biblia, también hombres santos y buenos hacían milagros. Pedro en el libro de los Hechos lo hacía. Leemos el capítulo 5, tanto que sacaron los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados por la sombra y por la mano de Pedro. Y Pablo hacía lo mismo, curaba a enfermos y resucitaba a muertos. Leemos en el libro de los Hechos 19, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban bañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades los dejaba y los malos espíritus se iban de ellos. Y en el capítulo 20 muestra que Pablo pudo resucitar a un niño muerto. En el capítulo 20 leemos, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos, y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Pero Pablo bajó y se tendió sobre él y después de abrazarlo dijo, no os alarméis porque está vivo. Y volviendo arriba, después de partir el pan, de comer, conversó largamente con ellos hasta el amanecer y entonces se marchó. Y se llevaron vivo al muchacho y quedaron grandemente consolados. Algunos cristianos te dijeron o te dicen que Pablo, cuando bajó para ver el niño, se quedó seguro que el niño no murió, sino desmayó.
y él tranquilizó a la gente. Pero son muchísimos comentarios explicativos de la Biblia. El niño de hecho murió y Pablo hizo el milagro de resucitarlo y devolverlo a la vida. Entonces Pablo, que hacía milagros también, era un Dios porque resucitaba muertos. Tú juzgas y tú piensas. Querido amigo cristiano, la verdad es muy clara. Jesús no hacía nada, hacía milagros por el poder de Dios para que la gente creyese que fue enviado por Dios. Dios es quien te crió, quien te sustenta. No dejes a tu criador, a tu sustentador, a un profeta que nunca pretendió ser Dios. Al contrario, él mismo adoraba a Dios, suplicaba a Dios y necesitaba a Dios en todo lo que hacía. Líbrate de tu herencia doctrinal y lógica, líbrate de los falsos teólogos y posteriores falsos profetas y verás la verdad y la verdad te hará libre, feliz y te salvará del infierno y el fuego abrasador y te llevará al paraíso eterno. Toda la voz de Dios esté con todo el mundo.